viste el juego. Me quedé dormida, tú no sabes, pues. No, hombre, Guido, tú sí lo viste, ¿no? ¿Viste el juego, Guido? Buenos días para todos, menos para el árbitro salvadoreño y para Sí, los ¿qué árbitros va? del VAR. ¿Qué va? ¿Qué va? Yo no estaba segura, eso sí, ¿Qué si va? eso era como un juego o una novela mexicana. Sí, eso parecía una novela mexicana. Pero y de las ahí malas. a, no sabes, no es como, no tengo muy claro. Es que siempre digo, ¿Qué no tienes claro? Es penoso que haya sucedido lo que sucedió porque el Panamá jugó un Espectacular. muy buen primer tiempo. Sí. Muy buen primer tiempo. En el segundo tiempo, pues hubo cambios estratégicos del técnico Tomás Christiansen, quizá por el desgaste de algunos de los jugadores. Es natural, están jugando a 2.240 también, y espero que la mayoría de los panameños igual. Yo creo que sí, todos los comentarios que yo he visto son apoyando a la selección. Es que obviamente sí, lo hicieron muy bien. Lamentablemente, pues aprovecharon la mínima excusa. Existiendo un VAR, porque es que para algo trajeron el VAR a la CONCACAF. Es para eso. Y está el protocolo del VAR. ¿Para qué se utiliza el VAR? Oye, para definir si hay gol o no hay gol, o para definir si hay penal o no penal. Eso lo dice el propio protocolo de la utilización del VAR, y así se utiliza en todo el mundo, bueno, con excepción de cuando juega México contra Panamá, ¿no? Esa es la realidad. Pero, oye, Flor, viste que el alcalde Fábregas se está saliendo con las suyas con el tema de los mercados, que ahora son varios, ¿no? Van a licitar Ahora con son 86 millones, creo que leí. No, y ya le pasaron las tierras y todo. Ya le pasaron las tierras. Pasaron las tierras para el mercado, la adición o el nuevo mercado de marisco en la cinta costera, y esos son 40 millones y el resto son para una serie de mercados, entiendo, en otras áreas de la ciudad. Pero bueno, yo insisto en que debería haber otras prioridades ahora mismo en la ciudad de Panamá, como es, por ejemplo, arreglar las aceras. Las aceras de la ciudad, salvo las que fueron objeto de intervención durante la administración pasada, la mayoría están en estado calamitoso. Sí. Entonces, es cuestión de prioridades. El alcalde dirá que quiere sumarse a la lista de los políticos que hacen megaproyectos para tratar de capitalizarlos políticamente. Eso está visto que no funciona, pero bueno, nadie experimenta en cabeza ajena. Pero esto sí definitivamente que es un proyecto político. Es más, y el hecho de que se lo haya aprobado tan rápido el traspaso de tierras del Ministerio de Economía y Finanzas también, porque siempre está esa disputa. Bueno, ¿y de quién son las tierras del área de la cinta costera? Ya lo dijo el Ministerio de Economía y Finanzas. Y breve. En menos de un año, en breve, y aprovechando la pandemia, se le pasó al municipio. Ya, listo. Sí. Se Y ya solucionó no hay el quien eche problema. eso para atrás, ¿no? No, ¿qué va? Digo, puede pasar, ¿no? Pero sobre todo la crítica que hay a que ese proyecto se realiza sin la auditoría ciudadana. Así que creo que eso puede ser, pero como hemos visto que el Consejo Municipal trabaja de la mano del alcalde, difícilmente el Consejo Municipal va a poder echar para atrás esa decisión. Yo no lo veo. También Es político, ¿no? me gustaría ver las posiciones de los concejales, ¿no? Por eso te digo, ¿tú crees que algún concejal se va a ir en contra del alcalde? Bueno, no, porque él depende del presupuesto de sus juntas comunales, así que habría que ver. Y le aprobaron los 5,000 de movilización mensual. O sea, imagínate. Porque no conozco el primero que no los cubre. Claro, Entre ellos mismos. porque es que ellos entonces, también tienen movilización mensual. Sí. Entonces, dame tú, yo ¿Cómo te le doy. ¿Cómo le vas a quitar el gasto de movilización al otro si lo mantienes tú para ti? Exacto, exactamente. O sea, Oye, ¿ustedes vieron un tuit que puso Bolota ayer? ¿fue A mí Bolota o me- fue el alcalde de Colón? No, Bolota, ¿Fue oye. Bolota? Puso así. Directores de instituciones, maltratadores de su personal, cabrones y cabronas, recuerden que el 30 de junio del 2024 se van para su casa y ya lo veremos volver a su estado normal. Pero no entiendo. Dios no usa pijama. Oye eso. Pero yo no entiendo. Pero yo no entiendo, él no sale en el 2024 también. No, pero no entiendo a quién se refiere si los directores de instituciones no son del PRD. Claro, pero debe ser que alguno no le nombró a alguien o algo así. Será, o sea, ese fuego amigo, O le pues. votó a alguien, sí, pero me ¿Será llama mucho contra la ellos atención mismos? que dice, recuerden que el 30 de junio se van para su casa. Pero ese es el mismo día que se va a ir para su casa. ¿O es que cree que se queda? Yo creo que está. No, seguramente. Está seguro que se queda. Seguramente, como hay la perversión del sistema político, se ha vuelto un sistema clientelar, en donde ya con el aval del Contralor los diputados tienen derecho, según el Contralor, a tener
personal de tipo comunitario que realmente son activistas políticos para garantizar su reelección o tratar de garantizarla con recursos del Estado, lo que está prohibido en el Código Electoral y en la Constitución Política. Entonces, seguramente el señor Jairo Salazar apuesta a que va a permanecer en la reelección. Vamos a ver, eso nadie tiene la bolita de cristal, pero esa es la realidad. Oye, y a propósito de diputados, también me llamó la atención un tuit del diputado de la bancada independiente, Gabriel Silva, en donde plantea qué se quiere, qué proyectos quiere la ciudadanía para la ciudad de Panamá. Lo que me hace a mí colegir, aunque Flor se moleste, yo no me molesta, simplemente no me gusta tu palabra, pero no me molesta. Solo me molesta cuando lo aplicas conmigo, pero no dije cuando la aplicas. Simplemente no sé. Pero bueno, termina la colegiatura, la colegidura. Él podría tener aspiraciones a competir por la alcaldía de la ciudad de Panamá. También. Es una especulación, pero... O sea, ¿también quiere competir por la alcaldía? No. Pero... No, pero es que... pero dice que Juan Diego también, él también quiere. Bueno, todo el mundo puede, la verdad. No sé, un diputado de un circuito que esté preguntando por qué proyectos quiere la ciudadanía para la ciudad entera. Hace ruido. Obviamente hace ruido. O sea, por donde volteamos a mirar, todo el mundo está en campaña, ya seas independiente, seas de partido, todo el mundo está en campaña. Claro, obviamente, los que están en el poder van a tener la capacidad de hacer mejores campañas, tienen más recursos, tienen más plata. Y ahí es donde debe estar, me parece a mí, y ahora vamos a hablar con Guillermo Márquez Amado sobre eso, el Tribunal Electoral como fiel de la balanza, ¿o me equivoco? ¿Será, no? Debiese estar ahí, ¿no? De eso se trata, ser el árbitro del torneo. Claro. Claro, porque yo no sé, mira, yo me pregunto, ¿no es lo mismo andar entregando bolsas que andar participando de la inauguración de obras públicas? Es la misma cosa. O sea, ¿y qué ocurre? Esta restricción se da solamente, creo que un año antes de la contienda o 6 meses antes de la contienda, me parece. Pero es la misma historia. Algunos critican, ese está repartiendo bolsas, sí, pero ellos están entregando obras y viceversa. Entonces, ese asunto de estar utilizando los fondos públicos para hacer campaña arranca desde el momento en que tú ganas una curul o ganas también un asiento en cualquier junta comunal. Ahí arranca tu campaña para la siguiente. ¿Por qué? Porque se permite la reelección. Entonces, el alcalde, el representante y el diputado están en un constante teje y maneje para ver de qué forma se pueden reelegir. Es correcto. Y ahí comienza la campaña. Y tú lo ves, ya sea entregando bolsas, ya sea haciendo obras, ya sea proponiendo cosas, preguntándole a la gente. Bueno, en vez de estar preocupados, honestamente, por los temas importantes de este país, y yo sí rescato la iniciativa de los diputados independientes, porque hay que destacar que en el caso del fuero electoral penal hicieron lo propio. A lo mejor no pase la asamblea, pero hicieron su bulla, porque eso es lo que tienen que hacer. Eso es lo que tienen que hacer. Ese es su trabajo. Y ver de qué forma, por lo menos, el sistema los apoya, la ciudadanía los apoya y se siente la presión. Pero no, ellos en algunos temas están presentes y lamentablemente en la mayoría están ausentes. Y ahora, pues, viendo de qué forma pueden ser candidatos a otros puestos de elección popular, no necesariamente en la asamblea. Ahora, Núñez, tú preguntabas si es lo mismo repartir bolsas de comida. Es lo mismo. Es lo mismo. Públicos, a participar en inauguración de obras, no, es mucho más grave. No es asunto de no es asunto de gravedad. Es que es lo mismo, o sea, las dos cosas son actividades proselitismas. Es proselitismo. 100%. Es proselitismo. Participar en la inauguración de una obra como diputado, si es una obra que toca tu circuito, es lo mismo. Yo tampoco pienso eso. Perdóname. Guido, es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Es proselitismo. No. Es un mensaje subliminal que está prohibido. Es lo mismo. También está prohibido un recurso directamente del Estado entregar dádivas. Claro. Es que, te digo, es mucho más grave. No, pero es que no estoy hablando de la gravedad. Estoy hablando de la acción. La acción es la misma. Sí, es acción proselitista. Sí, ¿Y qué es lo que buscas? ¿Y qué es lo que busca con eso? ¿Qué es lo que busca con eso? Reelegirte. Por supuesto. Claro, hacer campaña. Estás haciendo campaña. Si se quiere, es subliminal. Porque es que... es lo mismo, Guido. Guido, es lo mismo. O sea, no hay diferencia. Es lo mismo. O si hay diferencia. La de repartir bolsas compradas con recursos públicos es peor.
Es peor que la Guido, otra, es que no es lo mismo. es Es que como si me no dijeras, te- es lo no mismo te un estoy delito robar diciendo- $10 que matar a una persona. Guido, no, Un no, delito es que es lo mismo, es igual, o sea, es igual, te aprovechas de los recursos públicos para hacer delito campaña a tu ambos. favor, ya, así de simple. Uno es más grotesco que el otro. Sí, sí, Bueno, pero ya esa es otra cosa, pero es lo mismo, o en sea, cuanto a la forma es claro. distinto, en cuanto al fondo es lo mismo. claro, es lo mismo. O sea, no es que uno Ya, está pues, mal, no. espérate, no es que uno está mal y otro está bien, los dos están mal. No, no, yo no he dicho eso. Ambos están Es mal. que, claro, es que por eso es que no puede haber, por eso es que no puede haber, por eso es que no puede haber pie a esa interpretación. Los dos están mal. No me digas que entregar bolsa está mal y entregar obras está bien. No, los dos están mal. Entonces, vamos a legislar, legislemos sobre los dos. Perdón, Claro. perdón. Yo no he dicho que está bien entregar, está mal entregar bolsa y está bien inaugurar obras. Estoy diciendo que los dos están prohibidos. Los dos son delitos. Pero uno es peor que el otro. Es que es como, no es lo mismo Perdóname, $10 que matar a una perdóname, pero no persona. está Ambos son prohibido. delitos. No está prohibido durante tu... Pero prohibido creo que un año antes o 6 meses antes de la campaña. Claro, pero el porque ahí es resto, donde te vas a claro, referir. el resto del año lo hacen. El resto de los años lo hacen. No está prohibido. Lo pueden hacer. Y tú ves a todos los diputados, sean independientes o no, haciéndolo. La Todos, utilización todos, de todos. recursos Ah, y no solamente para los hacer diputados, tipo- los representantes, los alcaldes, todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. y La prueba, tú mismo la trajiste cuando hablaba de lo que planteaba el diputado Gabriel Silva, el diputado independiente. Ay, ¿cuáles son las obras? Es la misma cosa, es la misma historia. En vez de estar enfocado en el trabajo para el cual te eligieron, enfócate en eso, enfócate en tu circuito. No, lo que está haciendo más que saber las obras es tantear a ver qué reacción tiene de la gente. Claro, por Dios. O sea, eso es así. Exactamente. Y es genuina la forma de hacerlo y es válida. Pero definitivamente está aceptado que no le corresponde en su cargo, es totalmente. Total. Totalmente. Pero bueno, son las cosas de la política, no solamente pasa en Panamá, está pasando en todas partes del mundo. Mira en Estados Unidos cómo la situación de un senador en Nuevo México ha puesto a trastabillar las decisiones políticas del presidente Joe Biden, porque es un senador que le dio un derrame cerebral y ahora se quedó sin un escaño. ¿Y qué problema tiene un senador? Imagínate lo frágil que puede estar La democracia. los sistemas democráticos, no solamente en Panamá, en el resto del Oye, mundo. la Asamblea ya empezó a discutir la extinción de dominio, eso es positivo. Eso sí, también. Lo que pasa es que sí hay que revisarlo porque hay ciertos artículos de esa ley que podrían ser inconstitucionales, así que hay que revisarla bien, sin intervención de nadie más de otros países. Yo creo que es una ley positiva, yo creo que hay que pasarla, creo que el que se opone en verdad está apoyando directa o indirectamente la corrupción, pero que hay que revisarle, que los diputados tienen un trabajo ahí que hacer. Sí, eso es cierto. También están discutiendo, viste, lo del martes de carnaval. Sí, de pasarla de martes a lunes. ¿Y quién pasa para el lunes? El día de asueto de este año, se prohibieron los carnavales, porque es que en el Código de Trabajo el que es día de asueto es El martes, obvio. Carnaval. Ahora, debiese haber, Pasarlo- si están pasarlo suspendidos. Para este año, para el lunes, para que haya un puente. Pero de igual forma, pensemos positivamente. La ley no debiese ser para que este año todo el mundo trabaje el martes de carnaval. Si ya vas a hacer una ley, ¿no es más productivo hacer eso? A tener que hacer una ley, espérate, para pasar el feriado de martes para lunes. Si estamos en medio de contagio, se suspendió el carnaval. O sea, cuando se piensa en ese tipo de iniciativas de puente, sería para impulsar la economía, pero estamos viendo que tenemos temas de restricciones. Sí. ¿No creo que lo más productivo sería, si ya vas a hacer la ley, es eliminar por lo menos ese feriado nacional que tenías debido a la pandemia? No sé. Yo sé que suena altamente impopular, pero eso sería lo lógico. Es lo lógico. en Si este en teoría momento. estamos tanta gente llorando que no tiene trabajo. Claro. Dinamarca. En Dinamarca, pero estamos en... Sí. Estamos en Cundinamarca, Guido. No estamos en Dinamarca. Dinamarca sí sería lo lógico. Sí. Que por cierto, levantaron todas las restricciones en Dinamarca. En Dinamarca. Pero en Dinamarca. Declararon finalizada la pandemia. Pero en Dinamarca, acá estamos en Cundinamarca. Correcto. Oye, vamos a cambio. Ya Porque volvemos. tenemos a nuestro invitado ya en contacto esta mañana. Ya regresamos. Hola. Continuamos aquí Ya estamos en de regreso. Sobre Cuarto Poder. Ya tenemos contacto con el invitado. Sí, ya está con nosotros. Guillermo Márquez Amado, Guido. Nosotros, el ex magistrado, ex árbitro del torneo electoral, pero de los buenos, decide los buenos,
el doctor Guillermo Márquez Amado. Bienvenido, doctor, a Cuarto Poder, como siempre. Oiga, ha estado en estos días, a raíz del fuero penal electoral que adujo la defensa del expresidente Ricardo Martinelli y que ha hecho que se posponga la audiencia del caso New Business, en boca de todos el tema del fuero penal electoral. Incluso la bancada independiente presentó un anteproyecto de ley para que se elimine el fuero penal electoral de la legislación panameña. Quisiéramos sus apreciaciones sobre esto. Hombre, muy buenos días, muchas gracias y muy agradecido a ustedes por la invitación. Si me permiten hacer un poquitito de historia que yo creo que es importante. En otras épocas hubo procesos electorales en Panamá en que las condiciones eran tan irregulares y quien estaba en el poder tenía tan pocos reparos en perseguir a sus opositores, que hubo candidatos incluso a la presidencia que tuvieron que salir de la ciudad de Panamá. Hubo algunos, Ricardo J. Alfaro, en las elecciones de 1940, que se tuvo que ir a una casa de unos amigos que vivían en la zona del canal para sustraerse a la acción de las autoridades policivas panameñas que le estaban constantemente hostigando y perturbando su campaña política. Durante la dictadura militar que hubo en Panamá entre 1968 y 1989, sobre todo a partir de la promoción de los procesos electorales nuevamente a partir de 1977, se instituyeron entonces medidas que permitieran a los opositores hacer sus campañas políticas libremente, sin interrupciones y sin hostigamiento. A pesar de eso los hubo, pero la idea era preservar a esas personas de esas persecuciones e incluso encarcelamientos, y que se pudiera hacer una campaña política electoral lo más parejo e igual posible para todos. Y eso se hizo así y se continuó así hasta hasta el año 2007 o 2005, 2006, por ahí. Con ocasión de aquel caso mal llamado, dicho sea de paso, Semis, se adelantó un proceso electoral contra el entonces presidente Martín Torrijos, imputándole que él había recibido unos dineros para que se aprobara determinado contrato que en realidad se utilizaron se dijo que se habían utilizado fue para la designación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y siendo presidente y siendo también secretario general del Partido Revolucionario Democrático, el atajo que se le ocurrió a alguien, no sé a quién fue, para sustraerlo de ese proceso electoral que se estaba adelantando, de ese proceso que se le estaba adelantando, perdón, que era un proceso penal, fue que como el PRD estaba llevando a cabo en aquel momento un proceso electoral interno, se interpretara, y así se hizo por el Tribunal Electoral, que la investigación que se había adelantado y el proceso que se había adelantado hasta donde estaba era absolutamente nulo, porque como el PRD estaba en unas elecciones internas, se tenía que haber pedido previamente la autorización al Tribunal Electoral para solicitarle, para que se levantara el fuero penal, y al Tribunal Electoral no se le había pedido eso, y por consiguiente el Tribunal Electoral terminó aceptando esa tesis y diciendo que sí, pero y de ese modo se cerró el caso. Lo cierto es que esa medida del fuero electoral no está concebida para los ejercicios internos de los partidos políticos, ni cuando nació fue por esa razón. Fue para proteger de que cuando hay elecciones nacionales que van a determinar que se ocupen cargos públicos, no cargos en un partido político, esas elecciones no se vean enrarecidas o entorpecidas por esas persecuciones y esos estorbos. Y así se llegó a esa conclusión. Ahora,
con posterioridad a esa interpretación del Tribunal Electoral, el propio Tribunal Electoral promovió que eso que había sido una interpretación quedara incluido en el Código Electoral, y así se dispuso. Y ahora, en una de las modificaciones que se hicieron posteriores al 2007, o alrededor del 2007, se incluyó una norma que dice que durante los procesos electorales nacionales y durante los procesos electorales internos de los partidos políticos se aplica ese fuero electoral. Pero eso no fue concebido de esa manera. Y eso ha puesto y enrarecido sustancialmente el ambiente democrático nuestro, y sobre todo en materia penal, porque como los propios partidos son los que deciden cuándo hacen eventos electorales internos, ahora, como ocurrió en el periodo de Juan Carlos Varela, cuando salió Ricardo Martinelli, comenzaron a hacer eventos electorales primero para elegir directivas de corregimiento, luego de distrito, luego de provincia, después para elegir autoridades nacionales, y se pasaron los 5 años de Juan Carlos Varela con eso. El Tribunal Electoral casi siempre ha terminado levantando ese fuero electoral cuando se le pide, porque hasta ahora casi siempre, yo diría que siempre, ha habido buenas razones para levantar el fuero electoral y que la autoridad penal común ejerza sus potestades y juzgue las causas que hay. Pero no deja de ser un tema que dificulta, retarda y hace ganar tiempo a quienes están en esa situación para los propósitos de poder alegar posteriormente que ha prescrito la acción penal y que por consiguiente ya no tienen que responder. Y ese es el gravísimo problema que está aquejando hoy día a la política panameña, en cuanto a que llegan personas a los cargos públicos, cometen actos en violación de las leyes, se pasa el periodo del cual estuvieron ejerciendo, se comienzan a adelantar procesos penales en su contra, y entonces comienzan a alegar que hay procesos electorales internos y que por consiguiente no se les puede estar investigando y juzgando. Y eso, naturalmente, que lo que hace es promover un blindaje a favor de delincuentes que terminan no respondiéndole a la sociedad, sino haciendo lo que les viene mejor a sus propios intereses. El tema es que y esa es la situación que tenemos hoy día. Todos los partidos, y esa es la situación que tenemos que sanear. Todos los partidos, licenciado Márquez Amado, todos los partidos tienen elecciones internas este año, empiezan todos sus procesos internos este año. Claro. Yo creo que 1.6 millones de panameños con fuero van a paralizar la justicia. Bueno, la justicia en el caso de aquellas personas que estén siendo llamadas a hacer o estén siendo investigadas y llamadas a juicio por cosas que hubieran hecho en violación de las leyes nacionales, pero ellas van a alegar, o también de los delitos comunes, ¿eh? Y entonces van a poder decir, no, como en mi partido político estamos en elecciones internas, sí, yo robé, pero yo tengo fuero electoral, no me pueden juzgar todavía, a menos que el Tribunal Electoral me levante la inmunidad. Y esa es la situación grave que tenemos, porque una sociedad no puede operar decente y armónicamente si sus miembros, unos tienen potestades especiales que los sustraen de la justicia y otros no. En una sociedad que verdaderamente tiene autoestima, todos los que viven en esa sociedad deben responder por las faltas que terminan afectando no solo a la víctima que sufre el daño, sino a toda la sociedad, porque toda la sociedad es la que queda expuesta a que contra cualquiera de sus miembros se cometan desmanes. Doctor, aclárenos algo con relación a estos procesos internos de los partidos, porque estamos recibiendo mensajes confusos aquí de los diferentes partidos políticos, que dice, por ejemplo, que algunos partidos van a estar todo el año en procesos electorales internos, es decir, todo el 2022 en procesos electorales internos.
Durante todo ese año 2022 van a tener entonces fuero electoral penal. ¿Así establece la ley? ¿O es diferente? ¿El Tribunal Electoral tampoco no puede llamar la atención sobre esos procesos electorales internos tan prolongados? No sé, acláreme esa disyuntiva, porque tenemos estas denuncias constantes de los miembros de partidos políticos. En primer lugar, los eventos internos de los partidos políticos que constituyan elecciones internas pueden ser de en múltiples organizaciones internas. Le voy a poner un ejemplo. Los partidos políticos tienen organizaciones de corregimiento, de distrito, de provincia y nacionales. Puede ser que, como hizo Cambio Democrático cuando estaba Ricardo Martinelli enfrentando los primeros amagos de aplicación de la justicia, llamen solamente a elecciones internas en los corregimientos y después lo hacen en los distritos y después en las provincias. Y con eso se van consumiendo un tiempo importante. Pero también tienen distintas organizaciones internas los partidos políticos y tienen, como ha pasado precisamente en esta oportunidad, el caso de la elección de las juntas directivas del organismo interno femenino realizando metas, entiendo. O bien puede ser de la juventud, o bien puede ser de los trabajadores, o bien puede ser de los empresarios, o bien puede ser de cualquier otra organización interna que tenga esas características. Claro que en la norma electoral en el Código Electoral hay una disposición que señala que una vez que se le ha levantado el fuero electoral a una persona que lo tiene, no hay que volvérselo a levantar por el mismo delito. Pero lo cierto es que la persona ya gana un tiempo considerable. Otra cosa importante que hay que señalar aquí es que el proceso electoral que tiene que ver con el levantamiento del fuero podría ser mucho más breve. El proceso electoral lo único que tiene que determinar ese proceso de levantamiento del fuero es que no obedece a una causa ficticia. Como expliqué al principio, en otros tiempos se inventaban acusaciones o se decía vamos a decir que fulano de tal robó y vamos a iniciar el proceso. Y entonces de esa manera lo hostigaban y le perturbaban su campaña política. Pero ahora lo que hay que hacer por parte del Tribunal Electoral es cerciorarse de si efectivamente hubo un robo, de si efectivamente esa persona estaba de alguna manera vinculada a ese robo, de acuerdo con lo que se haya podido denunciar o con lo que se haya podido investigar preliminarmente, y si estima que efectivamente se dio el delito y hay algún tipo de vinculación entre la persona que está siendo acusada o está siendo indiciada y la comisión de ese delito, levanta el fuero. Eso es todo lo que hay que hacer allí. Y entonces las autoridades ordinarias deben seguir con esa investigación. Pero pareciera que no se lo están tomando de esa manera y hacen un proceso interno. Mire, en 91 o 90, recién el nuevo Tribunal Electoral se instituyó después de la dictadura militar. Yo recuerdo muy bien un caso, yo era presidente del Tribunal Electoral en ese momento, un caso del señor Popito Chiari, que había sido ministro de Gobierno y Justicia y había sido bastante absolutista en el ejercicio de sus potestades como ministro. Claro que estábamos en un régimen militar y habían ocurrido cosas que no eran para nada deseables en ese régimen. Y había sido acusado de abusos, yo no me acuerdo qué exactamente, pero lo cierto es que le estaban adelantando una investigación. Y como la norma ya existía de que los presidentes de los partidos políticos no podían ser juzgados durante el proceso electoral, y nosotros en el Tribunal Electoral estábamos adelantando un proceso electoral parcial porque hubo resultados que no se salvaron en las elecciones de 1989, en muchos corregimientos y en algunos circuitos de la nación. Entonces, inmediatamente él se acogió
al hecho de que había un proceso electoral andando para tratar de excluirse de esa investigación y de ese proceso al que estaba siendo llamado. Y nosotros lo que hicimos fue, y además obtuvo una visa para viajar, creo que al Ecuador. Y nosotros lo que hicimos fue, en un fin de semana, uno de los magistrados era un expediente como de 300 páginas, o 200 y tantas. Uno de los expedientes de los magistrados cogió una porción del expediente, otra, y el tercero la otra, y decidimos llevarnos esa tarea el fin de semana, hacerla y considerar si en esos autos que había en los expedientes había mérito suficiente como para levantar el fuero al señor Chiari en ese tiempo. Y efectivamente encontramos que sí, que las imputaciones que se estaban haciendo lo señalaban a él directamente, que él efectivamente había sido ministro de gobierno, que había personas que habían puesto denuncias con respecto a él. Y levantamos el fuero en ese fin de semana, el lunes o el martes ya estaba levantado el fuero y no pudo viajar, porque enseguida hubo restricciones para su salida del país. Usted acaba de demostrar entonces que se puede hacer rápido, ¿eh? Eso claro, porque pero no lo hacen así. No, es que claro. Es que aquí yo veo, permítame. Aquí yo veo fueros, doctor, aquí yo veo fueros del Tribunal Electoral que se deciden en 3 días y otros que toman 6 meses. O sea. Exactamente. Ahí la selectividad perniciosa y cancerosa para el sistema democrático que tenemos. Porque se hace a favor de unos una cosa y en contra de otros otra. Ayer comentábamos una infografía que circuló el Tribunal Electoral explicando un poquito a la luz de las reformas que ya son ley de la República, que han sido demandadas ciertamente en algunos aspectos, pero que sí que están vigentes. Y el proceso toma mínimo 14 días. Mínimo. Con todas las reformas que ha habido. Y eso toma mínimo 14 días si se consigue oportunamente a las personas para hacerle la notificación, si la secretaria pone oportunamente en el tablero la notificación correspondiente, si se ubica a la persona para que se notifique. Ahí, pero como bien se ha dicho, ha habido procesos de levantamiento del fuero electoral que han tomado 6 meses. Y ha habido casos en que no se ha levantado el fuero electoral. Y eso va beneficiando no solamente a ese que solicitó el fuero, sino a otros que puedan estar siendo llamadas en la misma causa. Los magistrados, como ustedes bien anotaron en su ejemplo, el año 90, se toman su tarea en serio. Se distribuyen la tarea para evacuar con celeridad la decisión, ¿no? La decisión, que es lo que al final de cuentas es lo que es, porque lo otro es carpintería del proceso, ¿no? Que es la notificación, el edicto, qué sé yo. Pero, bueno, interesante, magistrado. Porque una pregunta, ¿el tribunal puede reglamentar para acelerar estos procesos? No más allá de lo que dice la ley, evidentemente, pero sí para que sea más expedito. Sí, el tribunal puede reglamentar, claro, y lo ha hecho en diferentes oportunidades. Yo recuerdo también en aquellos tiempos cuando llegamos al Tribunal Electoral, todos los procesos electorales, todos los procesos de audiencia eran sumamente lentos. Para poner un ejemplo, llevábamos a cabo una audiencia y el abogado de la parte que estaba siendo acusada, por ejemplo, en lugar de hablarnos a nosotros los magistrados acerca de los argumentos de defensa que tenía a favor de su representado, a quien le hablaba era a la secretaria que llevaba nota o que tomaba taquigráficamente nota de lo que se estaba diciendo. Y le decía, inclusive cosas como esta, y mi defendido, por consiguiente, no debe ser llamado a juicio. Llamado con doble L, señorita. Esa es táctica dilatoria grotesca. Bueno, entonces, por vía de reglamento, introdujimos normas que permitieron el uso de grabadoras, que todas las cintas magnetofónicas estuvieran al alcance de todas las partes en cualquier momento que lo requirieran y que se le pudieran dar copias, y todo eso lo fuimos superando de esa manera para agilizar el proceso,
porque lo que no podíamos hacer y todavía no es justo que la administración de justicia haga, es que la justicia llegue tan tardíamente a tener sus efectos, porque fácilmente termina no siendo justicia. Y además, si le añadimos, en el caso de la justicia penal electoral, que las penas y las prescripciones son irrisorias, entonces y le sumamos la lentitud, pues ahí tenemos el cóctel perfecto para la impunidad penal electoral. Es que ese cóctel, mi estimado doctor Rodríguez, desgraciadamente ya lo tenemos. Las penas en el Código Electoral son sumamente bajas. Mire, los procesos electorales se llevan a cabo para elegir autoridades que normalmente permanecen en sus cargos por 5 años, salvo excepciones cuando hay accidentes, etc. Pero permanecen 5 años. Si alguien comete delito durante la campaña electoral correspondiente, para que alguien llegue a estar en el cargo de presidente o diputado o alcalde o representante durante esos 5 años y consigue que la persona, después de haber cometido ese delito, permanezca en el cargo durante esos 5 años, como la prescripción es a los 3 años como mucho, esas personas que están en esos cargos públicos y que por consiguiente tienen mayor poder y tienen mayor influencia y tienen mayor capacidad y recursos para hacer que cualquier investigación aborte antes de que los vayan a sancionar porque están precisamente durante los 5 años, lo hacen. Y de esa manera se sustraen y resulta que la prescripción es de 3 años. De ninguna manera debe ser menor de 6 años, que dé tiempo a que en el siguiente periodo electoral, por lo menos, pueda adelantarse un proceso electoral en contra de esa persona que violó normas electorales. Otra cosa que debe hacerse y que se hizo anteriormente, se eliminó, porque es que cuando los diputados han hecho cambios a la Constitución, nos los han vendido como que han sido para mejor, pero han sido para peor. Antes de las reformas de 2004, en el Código Electoral había normas que decían casi para todas las candidaturas que nadie que hubiera sido condenado por delito contra la administración pública o contra delito electoral podía ser candidato a ningún cargo de elección popular. Pero los honorables diputados de la época, que de honorables les podemos pasar toda la tacha que queramos a la palabra, decidieron que no, que mejor sacáramos eso de delitos contra la administración pública y delitos electorales y pusiéramos delitos dolosos que hayan sido sancionados con penas de más de 5 años de prisión. Y ya sabemos que todos estos delitos electorales no tienen sino un máximo de 3 años de prisión. Además, el máximo es de 3 años de prisión. Además, eliminaron que todos aquellos que cometen peculado durante sus gestiones, que utilizan mal los recursos del Estado, puedan volver a ser candidatos a cargos de elección popular. Ya la siguiente vez que sean candidatos, si han cumplido una pena menor de 5 años, lo harán mejor para que menos cuenta se dé la gente. Entonces nos hemos estado pervirtiendo cada vez más el sistema electoral que tenemos, con argumentos tan baladíes como el que he escuchado, como el que escuché en aquel tiempo y como el que he escuchado posteriormente de que, bueno, pero si ya pagó la pena. Yo quiero saber quién contrata para que le cuide a su niño o a su niña a una persona que ya pagó la pena por actos libidinosos. Porque el riesgo es muy grande y los valores son muy importantes. Las cosas que tienen que ver con toda la sociedad, con la democracia, con la administración del Estado, con la justicia, con los bienes del Estado, son muy importantes. Y no podemos poner a custodiar esos valores y esos bienes a quienes ya han tenido
antecedentes de meterle mano a lo que están custodiando. Pero eso no lo hemos aprendido. Por el contrario, queremos facilitarlo. Entonces, esos que hacen eso primero, que pasan por un proceso electoral, que terminan siendo condenados, a la vez siguiente que lleguen a un cargo público, lo que son es doctores, especulados o en delitos contra la administración pública, y ya saben cómo sustraerse a las posibilidades de ser juzgados. Tenemos que andar con mucho cuidado. La democracia no es una cosa así que se dice, no, es que por ser democrático todo el mundo puede llegar a la asamblea. Bueno, vamos a poner a los que no saben ni leer ni escribir. Y fíjese, lo que estoy diciendo es absolutamente cierto. La Constitución dice que para ser diputado, para ser presidente, para ser representante, lo único que tienen que cumplirse son requisitos de nacionalidad y de edad y de residencia en algunos casos. Licenciado, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, tocará que vuelva, así que muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros vamos a un cambio y ya volvemos, no se vayan. Guillermo Márquez Amado, pero es que habló de temas importantísimos, no podemos perder las efemérides, Guido, cuéntanos. Bueno, hoy una versión breve, pero sin jingle ni nada. Hoy es jueves 3 de febrero de 2022, es el 34º día del año, quedan 332 días para finalizar este giro de la Tierra alrededor del Sol. Hoy es el Día Internacional del Abogado, una celebración a nivel mundial, salvo en unos 6 o 7 países, entre ellos Panamá. Hoy vamos a hacer una breve. En 1783, un día como hoy, Gran Bretaña reconoce la independencia de los Estados Unidos, 7 años después de proclamada esa independencia. En 1926, en España, asciende a general de brigada el hasta ahora coronel de infantería Francisco Franco, de 34 años de edad. En esos momentos, el más joven de Europa. Y en 1971, la OPEP fija unilateralmente los precios del petróleo, comenzando así la escalada mundial de los precios del petróleo y sus derivados. Y en 1985, en Johannesburgo, Sudáfrica, Desmond Tutu se convierte en el primer obispo negro anglicano. Esas son las efemérides de hoy. Y ahora con ustedes, Normis Rachi con sus saluditos. En verdad no tengo saluditos. Hoy no hay saludo para nadie. Saludo para nadie porque perdimos. Ganamos, perdimos y no nos Hoy un saludo para Christiansen. No perdimos, nos despojaron. Sí, es cierto, fuimos despojados, Guido, coincido contigo. Es verdad. Fuimos despojados, es cierto. Bueno, eso pues. Terminamos pues. Para Christiansen. Y para el árbitro del Salvador. Chao, hasta mañana. Hasta mañana.